El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Chell. Capítulo 29. Hatch fue el último en descender. Cuando lo hizo, los otros ya estaban unos 6 metros debajo de él. Mientras descendían, peldaño a peldaño, las luces de sus cascos centelleaban en la oscuridad. Hatch tuvo una sensación de vértigo y miró hacia arriba, agarrándose al peldaño superior. Sabía que la escalera era muy sólida, y aunque cayera, la cuerda salvavidas impediría que llegara muy lejos. A medida que descendían, se hizo un extraño silencio entre los que estaban en el interior del pozo y también entre los miembros del equipo que supervisaban la operación desde Orthanc. Los crujidos incesantes del pozo llenaban el aire como si fueran el susurro de un invisible cardumen de criaturas marinas. Hatch pasó el primer grupo de bornes, tomacorrientes y poleas que había en la escalera cada 5 metros. ¿Todos están bien?, se oyó la voz de Neidelman en el intercomunicador. Las respuestas afirmativas llegaron de una en una. ¿Doctora Magnussen?, preguntó Neidelman. Instrumentos normales, llegó la voz desde el interior de Orthanc. Luz verde en todos los paneles. ¿Doctor Rankin? Todos los campos están inactivos. No hay señales de perturbaciones sísmicas o de anormalidades magnéticas. ¿Señor Streeter? Todo correcto en escalera metálica. Sistemas en funcionamiento. Fue la lacónica respuesta. Muy bien, dijo Neidelman. Continuaremos descendiendo hasta la plataforma a 15 metros de profundidad. Colocaremos los sensores donde sea necesario y haremos un alto para descansar. Tengan cuidado de que no se enganchen las cuerdas salvavidas en las vigas. Doctora Monter, doctor Hatch, señor Wobner, mantengan los ojos bien abiertos. Si ven algo extraño, me lo comunican de inmediato. ¿Nos está tomando el pelo? Aquí todo es extraño, protestó Wobner. Hatch se sentía como si estuviera hundiendo en una profunda piscina de agua salobre. El aire era húmedo y frío, y olía a podrido. Cada vez que exhalaba, el aliento se condensaba en una nube de vapor suspendida en el aire, ya muy saturado, y que no se dispersaba. Giró la cabeza para mirar a su alrededor, y la luz de su casco acompañó el movimiento. Ahora estaban en la zona del pozo que quedaba cubierta por el agua, cuando la marea subía y bajaba 2 veces por día. Le sorprendió ver la misma franja de vida animal que había observado tantas veces entre las rocas y en los charcos que formaban la marea al borde del mar. Primero, percebes, luego algas, después mejillones y lapas, seguidos por una banda de estrellas de mar. Le seguían pepinos de mar, caracoles, erizos y anémonas. Cuando continuó descendiendo, pasó estratos de coral y algas marinas. Cientos de buxinos, adheridos a los muros y a las vigas, esperaban en vano el retorno de las aguas. De vez en cuando uno de ellos se soltaba y caía al vacío.
Aunque habían removido una gran cantidad de escombros y de basura del pozo, aún quedaba bastante como para que el descenso pareciera una carrera de obstáculos. Habían introducido con gran pericia la estructura de escaleras a través de vigas podridas, marañas de alambres y piezas descartadas de perforadoras. El grupo se detuvo mientras Neidelman clavaba un sensor en una pequeña cavidad del muro. Esperaron a que Wagner lo calibrara, y Hash sintió que en aquella atmósfera malsana su entusiasmo comenzaba a enfriarse. Se preguntó si sería un sentimiento compartido por los demás, o si era porque él trabajaba con el conocimiento de que algún lugar de este frío y húmedo laberinto yacía el cadáver de su hermano. «Hombre, qué mal huele aquí abajo», dijo Wagner, encorvado sobre su ordenador portátil. «La lectura del aire es normal», se oyó la voz de Neidelman. «En los próximos días instalaremos un sistema de ventilación». Siguieron bajando y el encofrado del pozo comenzó a verse más claramente cuando las espesas capas de algas comenzaron a ralear. Desde arriba llegaba un retumbar sordo. Era el ruido de los truenos. Haas miró hacia arriba y vio la boca del pozo recortada contra el cielo, y la oscura masa de Ortan iluminaba apenas por un resplandor verdoso. En lo alto las nubes tenían ahora un color gris acerado. Un relámpago rasgó el cielo e iluminó el pozo con una luz sepulcral. De repente, el grupo que iba debajo de Hash detuvo el descenso. El médico vio a Neidelman iluminar con su linterna dos aberturas irregulares a ambos lados del pozo, las entradas de dos túneles. «¿Qué opinan?», preguntó Neidelman y colocó otro sensor. «No pertenecen a la construcción original», dijo Bonter, que se agachó para poner un sensor en la segunda entrada y de paso examinarla mejor. «Mire el encofrado. Las maderas no están desbastadas con azuela, sino cortadas con sierra. Puede que sean de la expedición de Pakurz de 1830. La joven se enderezó y miró a Hatch y le iluminó las piernas con la lámpara de su casco. «Puedo ver a través de tu ropa», le dijo. «En ese caso tal vez deberíamos intercambiar nuestros lugares», replicó Hatch. Siguieron bajando por la escalera e iban colocando sensores de sobrecarga en las vigas y en el encofrado a medida que descendían, hasta que llegaron a la estrecha plataforma situada a 15 metros de profundidad. A la luz de su casco, Hatch vio que el capitán estaba pálido de emoción. A pesar del aire frío, tenía el rostro bañado en sudor. El resplandor de un relámpago iluminó otra vez el pozo y se oyó el ruido distante de un trueno. Las goteras parecían haber aumentado su caudal, y Hatch supuso que arriba debía estar lloviendo torrencialmente. Miró hacia la boca del pozo, pero el entramado de vigas que habían dejado atrás y las gotas de agua que resbalaban sobre la lámpara del casco le impedían verla. Se preguntó si el mar estaría muy agitado y si el dique resistiría la fuerza del agua. Por un instante se imaginó el agua rompiendo la barrera del dique y penetrando a torrentes en el pozo. Si eso ocurriera, ellos morirían ahogados de inmediato. «Me estoy congelando»,
protestó Wapner. ¿Por qué no me avisaron para que trajera una manta eléctrica? Y apesta aún más que antes. Los niveles de metano y dióxido de carbono están algo más altos, dijo Neidelman mirando su monitor. Pero no es preocupante. Pero Wapner tiene razón, dijo Bonter, ajustando una cantina que llevaba en el cinturón. Hace mucho frío. 10 grados centígrados, respondió Neidelman sin inmutarse. ¿Alguna otra observación? Nadie dijo nada. Muy bien, sigamos entonces. A partir de este punto es más probable que encontremos más túneles y galeras laterales. Nos alternaremos para colocar los sensores. Como el señor Wapner tiene que calibrarlos a todos y debe hacerlo a mano, se irá quedando atrás. Lo esperaremos en la plataforma que está a los 30 metros. Las vigas del encofrado habían acumulado una increíble variedad de basura. Entre los listones se habían enredado antiguos cables y cadenas, engranajes, mangueras y hasta guantes de cuero podrido. Comenzaron a encontrar aberturas en los muros del pozo. Las entradas de túneles que confluían en el pozo principal. Neidelman se internó en el primer túnel para colocar los sensores y Bonter se encargó de ponerlos en el siguiente, y luego le llegó el turno a Hatch. Alargó una cuerda del arnés y pasó de la escalera al túnel. Sintió que sus pies se hundían en un espeso lodo. El túnel era estrecho y bajo, y subía en un ángulo agudo. Había sido excavado en la roca. No tenía una estructura tan elegante como la del pozo de agua. Se veía claramente que su construcción era muy posterior. Hatch, agachado, se internó unos 3 metros en el túnel. Sacó un sensor piezoeléctrico de la bolsa y lo clavó en la roca caliza. Regresó al pozo central y puso una pequeña banderilla fluorescente en la entrada del túnel lateral para alterar a Wapner. En el momento en que subía otra vez a la escalera, Hatch oyó un crujido largo, agonizante, que venía de una viga cercana, seguido por una ola de crujidos que se extendió de arriba a abajo. Es la estructura del pozo de agua que se está asentando, dijo la voz de Neidelman. El capitán ya había clavado su sensor y siguió bajando hacia la siguiente plataforma. Después de que hablara, se oyó otro ruido, mezcla de crujido y gemido, y extrañamente humano, que venía de un túnel lateral. ¿Qué diablos ha sido eso?, preguntó Wapner debajo de ellos, y su voz sonó un poco demasiado alta en aquel espacio cerrado. Lo mismo que antes, respondió Neidelman. Son las protestas de los viejos maderos. Hubo otro gemido, seguido por una especie de sordo farfulleo. Eso no son las malditas vigas, dijo Wapner. Parece un ser vivo. Hatch lo miró, iluminándolo con la lámpara del casco. El programador parecía congelado en el acto de calibrar uno de los sensores. Llevaba el ordenador de bolsillo en una mano y el dedo índice de la otra estaba apoyado en él, y parecía como si Wapner estuviera señalándose su propia mano. ¿Quiere quitarme esa luz de los ojos?, dijo Wapner.
Cuando antes termine de calibrar estos malditos sensores, antes saldré de este agujero de mierda. Lo que pasa es que quieres volver al barco antes de que Christopher se lleve toda la gloria, bromeó Von Terr. La joven había salido de su túnel y ahora descendía la escalera. Cuando se acercaron a la plataforma situada en los 30 metros de profundidad, otra vista apareció ante sus ojos. Hasta ahora, los túneles horizontales que se abrían a los lados del pozo de agua habían sido rústicos y elementales, mal encofrados y algunos incluso estaban medio derruidos. Pero aquí podían ver la entrada de un túnel que había sido excavado y construido con gran cuidado. Von Terr dirigió su luz hacia la entrada. Definitivamente es parte del proyecto original, anunció. ¿Y cuál es su utilidad?, preguntó Neidelman, sacando un sensor de la bolsa. Von Terr se asomó al túnel. No lo puedo decir con seguridad, pero Macallan usó las fisuras naturales de las rocas para construirlo. Señor Wobner, llamó Neidelman mirando hacia arriba. Sí, le respondió Wobner en voz baja, algo muy poco habitual en él. Hatch lo miró y vio que el joven estaba apoyado en la escalera a unos 6 metros más arriba, junto a la banderilla que él había dejado y calibrado el sensor. El programador tenía el pelo largo y húmedo pegado a los lados de la cara y temblaba. ¿Se encuentra bien, Kerry?, le preguntó Hatch. Sí, estoy bien. Neidelman miró primero a Von Terr y luego a Hatch, con una expresión impaciente. Le llevará un rato calibrar todos los sensores que hemos colocado, dijo. ¿Por qué, entre tanto, no le echamos una ojeada a este túnel? El capitán saltó de la escalera al túnel y luego ayudó a los otros a entrar. Se encontraron en un túnel largo y estrecho, de aproximadamente 1,5 metros de alto y 1,20 metros de ancho, encofrado con grandes vigas, similares a las del pozo de agua. Neidelman cogió una pequeña navaja de bolsillo y la clavó en uno de los postes. Blando hasta 1,5 centímetros y sólido luego, dijo, arrancando la navaja. Parece seguro. Avanzaron cautelosamente. Neidelman se detenía con frecuencia para comprobar la solidez de las vigas. El túnel seguía en línea recta unos 50 metros. De repente el capitán se detuvo y silbó. Hatch miró al frente y vio una curiosa cámara de piedra, de unos 4 metros de diámetro. Parecía tener 8 lados, y cada uno de ellos terminaba en una arcada, debajo de un techo abovedado. En el centro de la cámara y en el suelo había una reja de hierro, carcomida por la herrumbre, que cubría un foso insondable. Se quedaron de pie en la entrada del recinto, y con cada bocanada de aire que exhalaban, la pestilente atmósfera se hacía más densa. La cualidad del aire había empeorado considerablemente, y Hatch sintió que estaba un poco mareado. Del agujero cubierto por la rejilla llegaban ruidos débiles, los susurros del agua, quizá, o el crujir de las vigas. Von Terr examinaba el techo dirigiendo hacia él la luz de la lámpara del casco.
Mon Dieu, dijo por lo bajo. Un ejemplo clásico del barroco inglés. Un poco rústico, tal vez, pero inconfundible. Neidelman miró el techo. Sí, dijo. Aquí se puede ver la mano de Sir William. Mire aquel tercelete y los nervios de la bóveda. Un trabajo notable. Parece increíble que una obra como esta haya sido construida bajo tierra y permanezca durante siglos a 30 metros de profundidad, observó Hatch. ¿Para qué fue hecha? Es solo una suposición, pero yo diría que este recinto tenía una función hidráulica, respondió Bonter. La joven sopló una gran nube de vapor hacia el centro de la cámara y todos vieron cómo flotaba hacia la reja y era absorbido repentinamente por las profundidades. Tendremos una idea más clara cuando cartografiemos todo esto, dijo Neidelman. Por ahora, pongámonos otros 2 sensores. Y los colocó en 2 junturas de las rocas en lados opuestos de la cámara. Después se levantó y echó un vistazo a su medidor de gas. Los niveles de dióxido de carbono están un poco altos, dijo. Pienso que deberíamos volver. Regresaron al pozo central y vieron que Wagner ya casi los había alcanzado. En una cámara al final de este túnel hay 2 sensores, le dijo Neidelman, y puso otra banderilla en la entrada. Wagner farfulló algo ininteligible, de espaldas al grupo, mientras trabajaba con su ordenador portátil. Hal descubrió que si se quedaba mucho rato en un lugar, el aliento se le condensaba en una nube de vapor alrededor de la cabeza que le impedía ver bien. Doctora Magnussen, habló Neidelman por radio. Informe sobre la situación, por favor. El doctor Rankin está recibiendo algunas señales que indican movimientos sísmicos anómalos, pero no es nada serio, capitán. Podría ser consecuencia del mal tiempo. Y como completando la respuesta, en ese momento se oyó, débilmente en el interior del pozo, el sordo retumbar de los truenos. Comprendido. Neidelman se dirigió ahora a Bonter y Hatch. Sigamos hasta el fondo y señalizaremos los túneles secundarios que nos faltan. Reanudaron otra vez el descenso. Cuando dejaron la plataforma y comenzaron a bajar la escalera rumbo al fondo del pozo de agua, Hatch sintió que los brazos y las piernas le temblaban de cansancio y frío. Miren esto, señaló Neidelman. Otro túnel muy bien construido y directamente debajo del primero. Sin duda, pertenece también al proyecto original. Bonter colocó un sensor en una viga cercana y siguieron bajando. De repente, Hatch oyó a Bonter debajo de él, que aspiraba bruscamente el aire y luego soltaba un taco. La miró y sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Debajo de ellos había un esqueleto atrapado en una enorme maraña de basuras. Estaba aprisionado por cadenas y grilletes herrumbrados, y las cuencas vacías de sus calaveras brillaron de una manera muy extraña a la luz de la lámpara del casco de Bonter. De los hombros y las caderas le colgaban jirones de tela,
y la mandíbula estaba desencajada, como si se estuviera riendo de un chiste. Hash tuvo una extraña sensación de angustia, aunque una parte de su mente le decía que ese esqueleto era demasiado grande para ser el de su hermano. Se agarró, temblando violentamente, a la escalera y se esforzó por serenarse, concentrándose en el aire que entraba y salía de sus pulmones. «Malin», se oyó la voz apremiante de Bontar. «Malin, ese esqueleto es muy antiguo». «¿Comprendes? Tiene por lo menos 200 años». «Sí, lo entiendo», dijo. Lentamente soltó su brazo del peldaño de titanio y luego, con igual lentitud, descendió escalón tras escalón hasta quedar a la altura de Bontar y Neidelman. El capitán paseó la luz de su lámpara por el esqueleto, fascinado y sin preocuparse por la reacción de Hatch. «Miren el diseño de su camisa», dijo. «La tela está hecha en casa, costuras pespunteadas, algo muy común en la ropa de los pescadores de comienzo del siglo XIX. Creo que hemos encontrado el cadáver de Simon Ruther, la primera víctima del pozo». Se quedaron mirando el esqueleto hasta que el ruido distante de un trueno rompió el hechizo. El capitán, en silencio, dirigió la luz hacia abajo. Hash hizo lo mismo, uniendo la luz de su casco a la de Neidelman, y pudo ver el lugar de destino, el fondo del pozo de agua. A unos 6 metros de donde ellos estaban había una gran cantidad de detritos sobre un lecho de lodo, travesaños rotos, hierros oxidados y toda clase de restos de las maquinarias que habían utilizado los anteriores buscadores del tesoro. Directamente encima de este vertedero, Hash vio las aberturas de varios túneles que convergían en el pozo. Neidelman pasó su luz sobre las basuras que cubrían el fondo del pozo. A unos 15 metros debajo de esa basura, poco más o menos, hay un tesoro de $2 billones. Los ojos de Neidelman parecían mirar mucho más allá del fondo del pozo, y después comenzó a reír, una risa suave, baja y muy extraña. 15 metros, repitió. Y todo lo que tenemos que hacer ahora es cavar. De repente se oyó el crepitar de la radio. «Capitán, habla Streeter. Tenemos un problema». Hash percibió un matiz de urgencia en la voz cortante. «¿Qué pasa? ¿Dificultades con la maquinaria?» «No, nada de eso». Streeter no parecía saber cómo seguir. «Le pondré con Saint John. Él se lo explicará mejor». Neidelman le dirigió una mirada interrogativa a Bontar, y ésta se encogió de hombros. Por la radio se oyó la voz nasal del historiador. «Capitán Neidelman, le habla Christopher Saint John. Estoy en el Cerberus. Sila ha descifrado varios fragmentos del diario». «Espléndido. Pero, ¿cuál es la emergencia?» «Es debido a lo que Macallan escribió en esta segunda parte. Permítame que se lo lea». Hatch estaba en la escalera, esperando en la húmeda oscuridad en el corazón del pozo de agua, y la voz del historiador inglés que leía el diario de Macallan
parecía venir de otro mundo. No me he encontrado bien los últimos días. Tengo la certeza de que Okan tiene planes para despacharme, así como ha despachado a tantos, en el momento en que ya no me necesite para la realización de esta vil empresa. Y así, movido por la aflicción que tortura mi alma y me mantiene despierto hasta altas horas de la noche, he decidido lo que voy a hacer. Este maldito tesoro es tan maligno como el pirata Okan, y ha traído nuestra miseria a esta isla olvidada, y han muerto muchos para que el pirata se hiciera con él. Es el tesoro del mismísimo demonio, y como a tal le trataré. Saint John hizo una pausa y se oyó un crujir de papeles. ¿Y por eso quiere que suspendamos la misión? Era evidente la irritación en la voz de Neidelman. Hay más, capitán. Escuche. Sé que mi final se acerca. Ahora que el pozo del tesoro ha sido construido, mi alma está en paz. Bajo mi dirección, el pirata Okan y su banda han creado una tumba permanente para estas riquezas impías, obtenidas mediante tanto sufrimiento y dolor. Este botín no podrá ser recuperado por medios humanos, y es así que he trabajado mediante diversas estratagemas y engaños para colocar este tesoro en una trampa tal que jamás Okan ni hombre alguno podrán recuperarlo. El pozo es inconquistable, invencible. Okan cree que él tiene la llave, y esa creencia le llevará a la muerte. Vosotros que descifráis estas líneas, escuchad mi advertencia. Bajar al pozo significa grave riesgo para la vida. Coger el tesoro significa una muerte cierta. Vosotros que ansiáis encontrar la clave del tesoro, hallaréis en cambio la llave para el otro mundo, y vuestra carcasa se pudrirá cerca de este infierno a donde ha ido vuestra alma. Saint John cayó, y el grupo permaneció en silencio. Hatch miró a Neidelman. Los labios le temblaban ligeramente y tenía los ojos entrecerrados. «Ya ve usted, capitán», continuó Saint John. «Parece que la clave del tesoro es que no hay clave. Esa debe de haber sido la venganza póstuma de Macallan contra el pirata que lo secuestró. Enterrar el tesoro de tal manera que jamás pudiera ser recuperado, ni por Okan, ni por nadie. La cuestión es que el pozo no es un lugar seguro para nadie hasta que no descifremos el resto del código y lo analicemos a la luz de estos descubrimientos», intervino Strider. «Da la impresión de que Macallan ha tendido trampas para cualquiera que...» «¡Tonterías!», le interrumpió Neidelman. «Macallan se refiere a la trampa con explosivos que acabó hace 200 años con la vida de Simon Ruther e inundó el pozo». Se hizo otro largo silencio. Hatch miró a Voltaire y luego a Neidelman. La expresión del capitán continuaba siendo impenetrable. «Capitán», volvió a oírse la voz de Strider,
Saint John no lo interpreta de esa manera. Algo muy discutible, lo interrumpió el capitán. Aquí prácticamente hemos terminado. Solo nos falta poner un par de sensores y calibrarlos. Y luego saldremos del pozo. Creo que Saint John puede tener razón, dijo Hatch. Deberíamos abrir esta expedición y no volver al pozo hasta no saber a qué se refería Macallan. Estoy de acuerdo, opinó Bonter. Neidelman los miró. Yo no, en absoluto, dijo luego con tono brusco. Cerró su bolsa y miró hacia arriba. Señor Wagner. El programador no estaba en escalera y no hubo respuesta por el intercomunicador. Estará en el túnel, calibrando los sensores que colocamos en la cripta, dijo Bonter. Entonces le diremos que salga. Dios, ese hombre debe de haber cerrado su transmisor. El capitán comenzó a subir por la escalera, que vibró ligeramente bajo su peso. Un momento, aquí hay algo que no está bien, pensó Hatch. Hasta ahora, la escalera no había vibrado en ningún momento. Y luego, aquello se repitió. Era un temblor suave, que se sentía apenas en la yema de los dedos y bajo el arco del pie. Hatch miró a Bonter y advirtió en la mirada de la joven que ella también lo había percibido. Doctora Magnussen, comuníquese, dijo Neidelman, cortante. ¿Qué está pasando? Todo normal, capitán. ¿Rankin? Los instrumentos muestran un movimiento sísmico, pero es muy débil, por debajo del umbral de peligrosidad. ¿Hay alguna dificultad? En ese momento advertimos, comenzó el capitán, y de repente una violenta sacudida retorció la escalera e hizo que Hatch se soltara a medias. Uno de sus pies había resbalado en el peldaño, y el joven se agarró desesperadamente para no caer. Bonter hizo lo mismo. Hubo 2 fuertes sacudidas más. Hatch oyó un ruido que venía de más arriba, como si algo se resquebrajara, y luego un rumor sordo, apenas perceptible. ¿Qué demonios pasa?, gritó el capitán. Señor, se oyó la voz de Magnussen. Recibimos señales de que se está produciendo un desplazamiento del suelo hacia cerca de donde están ustedes. Muy bien, ustedes ganan. Vamos a buscar a Wagner y saldremos de aquí de inmediato. Subieron deprisa hasta la plataforma situada a 30 metros de profundidad. La entrada al túnel abovedado se abría encima de ellos. Una boca bostezante con aliento a madera podrida y tierra. Neidelman se asomó por la entrada, iluminando la oscuridad. Wagner, venga deprisa, que abandonamos el pozo. No obtuvo más respuestas que el silencio y una brisa helada que salía del túnel. Neidelman continuó mirando un instante dentro del túnel. Después miró a Bonter y luego a Hatch. Y los tres, como impulsados por la misma idea, se soltaron de la escalera y corrieron dentro del túnel. Hatch no recordaba que el pasaje fuera tan oscuro y claustrofóbico. Hasta el aire parecía diferente. Llegaron a la pequeña cámara de piedra.
Los dos sensores piezoeléctricos estaban puestos en paredes opuestas. El ordenador portátil estaba junto a uno de los pequeños aparatos, con la antena de RF doblada en un ángulo imposible. En la cámara flotaban jirones de niebla. «Wobner», llamó Neidelman, moviendo su lámpara por toda la habitación. «¿Dónde demonios se habrá metido?» Haas siguió un poco más lejos y vio algo que le hizo estremecer. Una de las grandes piedras abovedadas del techo había descendido y estaba contra uno de los muros de la cámara. Hatch vio un hueco en el techo, como el que deja un diente arrancado, a través del cual caía un poco de tierra húmeda y de color pardo. En el suelo, justo donde la base de la piedra caía, se apretaba contra el muro. Se veía algo negro y blanco. Hatch se acercó y vio que era la punta de la zapatilla del deporte de Wobner, que asomaba por el hueco entre las grandes placas de piedra. Se agachó y dirigió la luz de su lámpara al hueco entre la pared y la placa de piedra del techo. «¡Dios mío!», exclamó Neidelman detrás de él. Hatch vio a Wobner apretado entre las dos superficies de granito, un brazo inmovilizado contra el flanco y el otro doblado hacia arriba en un ángulo poco natural. La cabeza cubierta con el casco estaba vuelta hacia un lado y miraba a Hatch. Tenía los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Wobner movió los labios sin emitir ningún sonido. «Por favor, Kerry, intente conservar la calma», dijo Hatch, y dirigió el haz de luz de la lámpara de su casco arriba y abajo de la estrecha grieta mientras cogía su intercomunicador. «Dios mío, es asombroso que aún esté con vida», pensó. «Streeter», llamó por el intercomunicador. «Tenemos un hombre atrapado entre dos losas de piedra. Envíenos gatos hidráulicos y también necesitaré oxígeno, sangre y suero». Hatch se dirigió a Wobner. «Kerry, vamos a levantar esta piedra con gatos y le sacaremos muy pronto. Ahora necesito saber dónde le duele». «No lo sé», susurró trabajosamente Wobner. Me siento como si estuviera destrozado por dentro». Wobner casi no articulaba las palabras, y Haas advirtió que el programador apenas podía mover la mandíbula para hablar. Haas se apartó de la pared y abrió su maletín. Sacó una jeringuilla hipodérmica y preparó una inyección de morfina. Metió la mano entre las dos moles de piedra y hundió la aguja en el hombro de Wobner. El programador no dio un respingo, no se movió, no reaccionó de ninguna manera ante el pinchazo. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Neidelman, detrás de Hatch, y su aliento se condensó en una nubecilla de vapor. «Atrás, por favor, necesita aire». Hatch sintió que también a él le costaba respirar y que estaba poco menos que sin aliento. «Tengan cuidado. Puede haber más de una trampa», les advirtió Bonterra a sus espaldas. «¿Una trampa?». A Haas no se le había ocurrido que aquello podía ser una trampa, pero solamente así se explicaba que la enorme piedra del techo se deslizara tan limpiamente hasta el suelo. Trató de coger la mano de Wobner para tomarle el pulso, pero no pudo llegar hasta allá. «Los gatos, el oxígeno y el plasma ya están en camino», se oyó la voz de Streeter por el intercomunicador.
Bien. Haga que bajen una camilla plegable a la plataforma a 3 metros de profundidad, con tablillas inflables y un collar vertical, cervical. Agua, susurró Wobner. Von Ter se adelantó y le dio a Hash su cantina. Él metió la mano en la grieta e hizo caer un chorrillo de agua de la cantina por el costado del casco de Wobner. Cuando el programador sacó la lengua para tomar el agua, Hash vio que la tenía de un negro azulado y manchada de sangre. ¿Dónde demonios están esos gatos? Ayuda, por favor, susurró Wobner y tosió suavemente. Unas gotitas de sangre mancharon su barbilla. Un pulmón perforado, pensó Hash. Aguante, Kerry, solo 2 minutos más, dijo con la voz más serena que pudo, y luego se apartó un paso y apretó con furia el botón del intercomunicador. Strider, dijo, ¿dónde demonios están los gatos? Hash se sintió mareado y aspiró una bocanada de aire. La calidad del aire se está deteriorando. Estamos entrando en zona roja, dijo Neidelman en voz baja. Los gatos están bajando, se oyó la voz de Strider entre un estrépito de ruidos parásitos. Hash se volvió y vio a Neidelman. Ya iba a buscarlos. ¿Siente los brazos y las piernas?, le preguntó a Wobner. No lo sé. Hubo una pausa y solo se oyó el jadeo del programador, que se esforzaba por respirar. Puedo sentir una pierna. Parece como si tuviera el hueso afuera. Hash lo enfocó con su luz, pero no vio más que la tela retorcida del pantalón, empapada en sangre. Kerry, estoy viendo su mano izquierda. Trate de mover los dedos. La mano, que tenía un extraño tinte azulado y estaba inflamada, permaneció un instante inmóvil. Después el índice y el dedo corazón se movieron suavemente. Hash suspiró aliviado. El sistema nervioso central está bien, pensó. Si conseguimos sacarle de encima esa roca, aún podría recuperarse. Hubo otro temblor bajo sus pies y cayó un poco más de tierra. Wobner se quejó con un sonido agudo, inhumano. Oh, mon Dieu, ¿qué ha sido eso?, preguntó Von Ter mirando el techo. Creo que será mejor que te marches, susurró Hash. No, de ninguna manera. ¿Kerry? Hash miró con ansiedad dentro del estrecho espacio entre la roca y el muro. ¿Me oye, Kerry? Wobner lo miró fijamente y un gemido bajo y ronco escapó de sus labios. Oh. Su respiración era ahora un estertor. Hash oyó el ruido que hacía la maquinaria fuera del túnel cuando Neidelman cogió el cable que les lanzaban desde arriba. El joven aspiró con desesperación el aire y comenzó a sentir un extraño silbido en la cabeza. No puedo respirar, consiguió decir Wobner con ojos vidriosos.
Lo está haciendo muy bien, Kerry. Aguante un poco. Kerry jadeó y volvió a toser. De la boca le brotó un hilo de sangre que le corrió por la barbilla. Se oyó a alguien que se acercaba deprisa y apareció Neidelman. Dejó 2 gatos hidráulicos en el suelo, seguidos por la bombona portátil de oxígeno. Haas cogió la máscara y empezó a atornillar la boquilla al regulador. Después hizo girar el dial en la parte de arriba de la bombosa y se oyó el tranquilizador zumbido del oxígeno. Neidelman y Bonter trabajaban con prisa febril, quitando las coberturas de plástico y montando los gatos. Hubo otro temblor de tierra y Haas sintió que la roca se movía bajo su mano, acercándose inexorablemente el muro. ¡Deprisa!, gritó. Abrió el oxígeno al máximo y me metió la máscara en la hendidura entre las 2 rocas. Kerry, voy a ponerle esta máscara en la cara, dijo casi sin aliento, intentando aspirar más aire para poder seguir hablando. Quiero que respire pausadamente, aspiraciones cortas, sin esforzarse, ¿de acuerdo? Enseguida le quitaremos esa roca que lo aprisiona. Después procedió a colocar la máscara sobre la cara de Kerry. Intentó meterla por debajo del casco deformado del programador y tuvo que adaptarla con los dedos para ajustarla a la destrozada nariz y la boca del hombre. Solo entonces advirtió las mínimas dimensiones del espacio donde Wobner estaba apretado como una cuña. Los ojos llenos de lágrimas del joven lo miraron implorantes. Neidelman y Bonter trabajaban en silencio, concentrados en montar el gato hidráulico. Haas estiró el cuello para mirar mejor el espacio que se hacía cada vez más pequeño y vio que la cara de Wobner estaba extrañamente alargada y tenía la boca abierta a causa de la presión. El borde del casco se le había hundido en las mejillas, que sangraban. El joven ya no podía hablar ni gemir. Retorcía espasmódicamente la mano izquierda, acariciando la roca con las amoratadas yemas de los dedos. Un sonido leve de aire que escapaba salió de su boca y sus fosas nasales. Haas sabía que la presión de la roca hacía que le fuera casi imposible respirar. «Aquí está», dijo Neidelman, y le dio el gato. Haas trató de meterlo en la hendidura entre las rocas, a cada instante más angosta. «Es demasiado ancho», dijo, devolviéndoselo. «Achíquelo». Haas regresó junto a Wobner. «Ahora, Kerry, quiero que respire conmigo. Yo contaré con usted, ¿de acuerdo? 1, 2... Con un violento temblor del suelo y un sonido chirriante, la gran placa de piedra se apretó aún más a la pared. Haas sintió de repente su propia mano apretada entre las rocas. Wobner se estremeció con fuerza y su garganta hizo un ruido estertoroso. Haas contempló horrorizado. La luz de la lámpara de su casco iluminaba el estrecho espacio con una claridad implacable. Cómo los ojos del programador, que parecían a punto de salírsele de las cuencas, se volvían primero rosados, luego rojos y finalmente negros. Se oyó romperse algo y el casco se quebró a lo largo de la unión central. Las gotas de sudor que cubrían las mejillas y la frente de Wobner se tiñeron de rosa cuando la losa de piedra lo apretó aún más contra el muro.
De uno de los oídos brotó un chorro de sangre y también sangraron las yemas de los dedos. La mandíbula se le desencajó, cayendo hacia un lado, y la lengua le colgaba dentro de la máscara de oxígeno. «La roca sigue resbalando», gritó Hatch. «Deme algo, lo que sea». Pero acababa de decirlo cuando sintió que la cabeza del programador se le deshacía en las manos. La máscara de oxígeno comenzó a producir burbujas, como si el respirador estuviera lleno de líquido. Hatch sintió algo viscoso bajo sus dedos y se dio cuenta, horrorizado, de que era la lengua de Wobner. «No, Dios mío, por favor, no», imploró desesperado. Unas manchas negras aparecieron ante sus ojos cuando se tambaleó contra la roca, incapaz de respirar en aquella atmósfera enrarecida, y luchó para librar su propia mano de la mortífera presión. «Échese atrás, Dr. Hatch», le advirtió Neidelman. «Malin», gritó Von Terr. Hatch oyó la voz de su hermano Johnny, que susurraba en la oscuridad. «Hola, Mal, estoy aquí». Y luego la oscuridad descendió sobre él y no oyó nada más.